acompañando este ejercicio de la Asamblea, la compañera Socorro Muñoz y Alexander Naranjo, quien les habla. Me presento de una vez, Alexander Naranjo, miembro de la Coordinación Reiniciaria de la Dirección Regional, sobreviviente de la masacre de la Juco. Entonces sean todos bienvenidos. También saludar y presentar a nuestra compañera Julie Colmenares, que viene de la Dirección Nacional de Reiniciar, que viene a acompañarnos hoy. La compañera va a estar haciendo un ejercicio hoy de acompañamiento, veeduría. Ella no va a intervenir en los debates que tengamos, sino que va a estar observando. Va a ser también un papel consultivo, en el sentido de que si tenemos alguna inquietud que no esté de nuestra parte resolverla en cuanto al tema de hoy, haremos la consulta con la compañera Julie. Entonces un saludito también, compañera. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Me presento nuevamente, como dijo mi compañero Alexander. Mi nombre es Julie Colmenares, hago parte del equipo jurídico de la Corporación Reiniciar, encaminada en el marco del caso 06 en la JEP, pero esos serán otros asuntos que posteriormente trataremos en algunos talleres que vendrán posterior. Hoy, como dijo mi compañero Alex, nos vamos a enfocar en la asamblea para elegir los 7 delegados para la comisión de seguimiento de la sentencia que ya va a salir en la Corte. Como dijo mi compañero, reitero, no ha salido el fallo, que eso quede claro, clarísimo, el fallo aún no sale. Que sí va a salir este año, claro que sí, porque ya se hicieron las sesiones, ustedes las vieron en febrero, fueron 5 días. Posteriormente, hace más o menos un mes, 2 meses, se hicieron unas sesiones extraordinarias donde dijeron, ya tenemos el fallo, pero no sabemos qué decidieron, no lo sabemos aún. Pero adelantándonos a la tarea, vamos a formar estas delegaciones para que ustedes puedan también tener información de primera mano desde estos delegados que ustedes mismos van a escoger. ¿Listo? ¿Bajo qué? Bajo algunos criterios que ya los compañeros nos van a recalcar, recordar, anunciar. Y bueno, si no lo saben, pues entonces van a tener conocimiento de cuáles son. Por favor, pongamos muchísimo oído, que eso es esencial para que todo salga bien, para que podamos culminar la jornada de una manera satisfactoria y todos salgamos como con beneplácito de aquí, ¿verdad? Entonces, mucho gusto. Cualquier duda, cualquier inquietud, como dijo mi compañero, yo no voy a incidir en las decisiones de ustedes, pero sí, si tienen alguno, venga, compañero, pero ¿por qué este criterio así? No sé. Bueno, entonces aquí estoy para aclararles el por qué o cómo se decidió, cualquier consultica que tengan, pero el resto yo voy a estar acá sentadita acompañándolos de Pedro. ¿Listo? No, ustedes. Bueno, para mí es una alegría estar aquí y esperamos que seamos muy acuciosos, muy exhaustivamente analicemos el perfil de los 7 compañeros que nos representarán para hacer implementación, seguimiento de la sentencia. Entiéndase, ya no hay apelación de nada, ya es la sentencia, y esa sentencia debe estar se puede consultar en la página de la Corte, en la página web de la Corte, y una vez que se conozca, que no va a demorar más para octubre, si se tiene para octubre, noviembre, pero este año, o sea, la idea es que este año salga. ¿Cuándo sabemos? No sabemos en meses salga. Correcto. Pero de que salga. Eso no es un impedimento para que nos volvamos a reunir como siempre en octubre y hagamos también la conmemoración de nuestras víctimas en Bogotá. Eso no se va a perder, pero no es el objetivo de hoy. Hoy solamente son los 7 delegados que representarán Reiniciar Antioquia para hacer seguimiento e implementación de la sentencia que se emite desde la Corte. Okay. Entonces, compañero Aristides, vamos a leer este enunciado que dice acá. Vamos a hacer como esa introducción. Hoy es necesario hacer memoria de los pasos que juntos y juntas hemos dado en este largo camino
por búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación en el caso del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica. Dejo ahí, este documento que ustedes están viendo ahí, se les ha publicado también en el grupo de WhatsApp. Si todos están ahí, lo pueden abrir y lo pueden leer todo. Queremos hacer esta introducción, ¿por qué? Porque como durante más de 20 o 25 años de largo recorrido de todos nosotros en este proceso que se ha llevado ante las instancias internacionales para que se haga justicia con el genocidio que se hizo contra la Unión Patriótica, hoy nos reúne, después de más de 20 años, nos reúne muchos más años, compañeros, nos reúne la necesidad entonces de que hagamos parte de esa memoria, es decir, hemos recorrido, hemos trasegado todos esos años para llegar al punto al que estamos al punto de llegar. Y entonces, hoy como abrebocas traemos esa introducción para que no olvidemos nosotros. Los primeros en hacer memoria somos nosotros, en recordar qué pasó, por qué nos pasó y por qué la necesidad de reclamar justicia frente a todo ese trasegar de años y esas décadas también que llevamos luchando para que se haga justicia y verdad en el país. Entonces, dentro de esos encuentros preparatorios, dentro de todo ese proceso de preparación que está haciendo la coordinación reinicial a nivel nacional, también tenemos la tarea de hacerlo a nivel regional y por eso vamos a elegir esos delegados. ¿Por qué? Porque habrá una comisión que se encargará a nivel nacional de mirar con el Estado, con la Corte Interamericana cuando bien lo sugieran, mirar cómo se va a implementar esa sentencia, cómo se va a ejecutar el mismo. ¿A qué me refiero con eso? Voy a colocar un ejemplo. Hemos escuchado hablar, por ejemplo, de los acuerdos de La Habana, los últimos. Sabemos que el acuerdo está ahí. ¿Cuál ha sido la problemática con el régimen? La implementación del mismo, ¿cierto? La implementación de los acuerdos, porque el gobierno pasado no fue amigo del proceso y lo bloqueó por cualquier lugar, ¿sí? Y trató de dar al traste con el mismo. En este proceso no es menos diferente. Acá también, entonces, de que luego de que salga la sentencia o el fallo, como lo llaman algunos, se implementará un proceso o se va a ejecutar una comisión que buscará con el gobierno, con la Corte y con una representación nuestra, que para eso va a ser esa comisión nacional. La van a componer 85 delegados, como 85 delegados, de los cuales Antioquia, sin contar los compañeros de Urabá, tenemos derecho a elegir 7 delegados. Esos 7 delegados, perdonadme, ¿sí? Es muy significativo, ¿sí? Porque somos el departamento con mayor número de... Somos como dentro de los delegados que se eligieron a nivel nacional, solamente 3 regiones les asignaron 7, Sí. Los demás les tocan de a 3, de a 4, de a 5. Esa comisión no será una rueda suelta, esa comisión deberá estar engranada con esta coordinación regional, pero también con la coordinación nacional. Les voy a colocar un ejemplo para los compañeros que somos sindicalistas y que nos ha tocado el tema. En la asamblea del sindicato, el sindicato elige la comisión negociadora, ¿cierto? Pero la comisión negociadora no es una rueda suelta, le tiene que estar rindiendo cuentas a la base, ¿cierto? Y estarle contando a todos cómo va el proceso. Entonces esa comisión será una comisión accidental, será un área más dentro del proceso de reiniciar para llevar a cabo las negociaciones, las discusiones y los debates de la implementación de la sentencia. Entonces, por eso, como decía la compañera, hay que ser muy acuiciosos, muy juiciosos en mirar cuáles son los compañeros que vamos a designar que nos representen, ¿sí? Para que hagamos una muy buena tarea en articulación con esos otros 78 que a nivel nacional nos tenemos que interactuar y articular en el proceso de negociación de la sentencia. Adelante, compañero, quítate ya este y abrimos el otro archivo, por favor. Cierra este y abrimos el otro. ¿Cierra ese? Sí, cierra este y ya abrimos los otros archivos. Alex, Sí. La compañera pregunta, pero entonces se pueden postular, Sí, claro. lógicamente siempre que llenen el perfil
Es decir, vamos a hacer... los parámetros de inclusión a la comisión que ahorita se los empezamos a explicar. Si usted ve que llena todo ese perfil, usted se puede proponer o cualquiera de ustedes se propone. ¿Listo? Pero entonces, para antes de continuar con eso, vamos a darle desarrollo a la presentación. Va a haber un espacio donde vamos a abrir una ronda de preguntas. Usted dice así: Coordinación Nacional de Víctimas Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica. Criterios para la elección de integrantes de la comisión, esta misma sigla, pues, de seguimiento y verificación del proceso, ¿sí? Primero, la comisión ejercerá un mandato especial en el marco del mandato y fines de dicha comisión, asumiendo el deber ético de informar y rendir cuentas a la comisión y al universo de víctimas del caso en su conjunto. O sea, ¿a quién? Lo que les acabamos de decir, a nosotros, ¿sí? Esa comisión no es que ya me eligieron y yo me voy solo para Bogotá, o es que a mí me contaron y creo que por eso yo voy a tener pues como una condición especial. No, es una comisión que siempre tendrá que estar bajando la información a todos, ¿sí? Masacre de quien soy sobreviviente, el desplazamiento, el desarraigo de sus territorios, los exiliados, los amenazados, los falsos positivos judiciales, los procesos judiciales amañados para precisamente enlodar la participación de nuestros líderes en el proceso político. ¿Qué quiere decir eso? Compañeros, quienes sean elegidos delegados, sabemos que la razón de ser de estas coordinaciones fue precisamente la convicción y las ganas de cada uno de nosotros de emprender el proceso de construcción de las mismas, y fue a través del voluntariado. O sea, aquí no hay nómina, no hay recursos, o cómo van a ser mis honorarios, no, compañero. Y hay que tener disponibilidad de tiempo para poder atender esos procesos y esas discusiones que se van a dar en el orden regional y en el orden nacional, para aportarle precisamente a esa comisión de implementación y ejecución de la sentencia. Medios de comunicación y de trabajo, entonces, que sí tenga pues su acceso a internet. Sí, exactamente, que tenga su conectividad, que sí tenga la disponibilidad y los recursos pues para hacerlo, en el sentido de que aquí se eligió un delegado que le vamos a dar un computador. No hay los recursos para eso, pero entonces, obviamente, pero sí decimos, ve, el compañero puede trabajar con eso, sabe accesar una cuenta de internet, sabe manejar qué sé yo, un Word, un Excel, cualquier cosa de esa, sabe abrir un archivo y enviar un documento, que en un dado momento nos cita, ve, vamos a hacer un encuentro virtual, que tenga el tiempo para conectarse y que tenga la conectividad o el internet para poder navegar, ¿sí? Porque entonces si elegimos a alguien que no tenga eso, entonces ¿cómo lo va a hacer, compañero? ¿Sí? De eso se trata. F, reconocimiento como víctima en el caso adelantado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿A qué se refiere eso? Recuerden que los diferentes encuentros que se han desarrollado en los últimos meses, en los últimos años, nos han dicho que se acreditaron un universo de víctimas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que la Corte ya diga, este sí, este no, no es responsabilidad ni de reiniciar, ni de Alexander, ni de Socorro, ni de la coordinación regional. Finalmente fue el criterio allá de los jueces que decidieron quién queda y no queda. Lo que sí se tiene ya es un informe de qué personas fueron reconocidas en el caso de la Corte Interamericana. Ojo con eso no quiere decir que no tenga registro en reiniciar, para que lo entendamos bien. Eso no quiere decir que no están otros procesos, porque igual todos somos reiniciar, todos somos víctimas del genocidio y la Unión Patriótica, y en clave de eso tendremos que seguir trabajando mucho, compañeros. Entonces, vamos a ser amigables, que excluya a unos a otros. No, pero Tina, dejemos hacer la presentación y ahorita hacemos la ronda de preguntas porque el tiempo es corto. Y vamos a ser amigables cada uno de estos conceptos. Cuando nosotros decimos, déjenlo, porque esos otros conceptos es cuando ya sea. Déjamelo en el anterior. Para que estas palabras sean amigables, es decir, nosotros las entendamos y sepamos por quién
va a ser nuestra elección. ¿A quién vamos a seleccionar? Primero, nos hablan de equidad de género, 3 hombres o 3 mujeres. Una cosa es el género, usted nace hombre y mujer, o mujer, y otra ya es su práctica sexual, usted verá, pero que se vea como un señor y se vea como una señora y punto, que haya equidad entre hombre y mujer. Ya. Hasta este momento la academia no ha aceptado términos feministas, ellos, no. ¿Qué tal que salga el masculino y la masculona? No, hasta hoy no se ha dado eso, hasta hoy no. Bueno, sigamos. Aquí, los distintos tipos de violación a los derechos humanos. La persona que elijamos, que seleccionemos, debe conocer y diferenciar cada uno de esos atropellos, cada uno de las violaciones que se dan a los derechos humanos. ¿Qué implica eso? Que conozca muy bien la Declaración de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque va a tener la comisión enfrentarse con quienes no son tan amigables con reiniciar y quienes desconocen la historia de UP. Y UP nació como un movimiento político de libres pensadores, donde recogíamos, así fueran mamertos, godos, movilosos, liberales, lo que fuera. Tuvo una relación que ya conocemos, pero entonces la persona que esté allí tiene que conocer cada una de las formas de violación a los derechos humanos para mirar la magnitud del caso que se dio en Antioquia y estar preparado en el manejo del discurso, en el manejo del ámbito histórico, cultural, en cuántas regiones se perdió todo tejido social. Ya no decimos en Segovia que hubo y el vecino de... No, ya eso se desapareció. ¿Qué pasó en estos territorios? Esa falta de identidad. Un pueblo sin identidad, nosotros no tenemos su desarrollo, nosotros lo que somos independientes. Entonces la persona que elijamos tiene que tener claridad conceptual y claridad en el manejo del discurso. Muy bien, aquí me hicieron un boicot. Entonces aquí, la magnitud regional, por eso tenemos más representantes, vamos a tener un número de 100, porque hubo aquí, incluyendo todas las subregiones, solo queda Urabá, aparte que todos sabemos pues las fricciones que hubo. Bueno, Urabá va a ser aparte. Nosotros cobijamos las otras 8 subregiones. ¿Qué significa? Antioquia está en 9 subregiones. Urabá va particular, vamos nosotros con 7. Suroeste, norte, occidente, nordeste, vamos a hacer Antioquia. Bajo Cauca, vamos a hacer Antioquia. Sí. Zona norte, Rumán, Sí. Norte, zona norte. Zona norte, sí. Inclusive si son de esa zona, ahora hablamos, porque estoy visitando esa zona hoy el lunes para Briseño. Bueno, entonces aquí, esto es supremamente importante. Necesitamos gente que la haya jugado, que conozca, que haya participado en la organización y con disciplina de la organización. Porque si no estuvo con nosotros, si no ha estado en cualquiera de las formas de lucha, muchos de nosotros tuvimos que desaparecernos o entrar en clandestinidad, pero seguimos en la lucha. Entonces, que hayamos colaborado, que a quienes elijamos sean personas que por su seguimiento nunca han faltado en su liderazgo con la organización, con la corporación Reiniciar. En la disponibilidad de tiempo, que usted todavía no se ha pensionado, que en el cole no le dan permiso, que en la universidad tiene que pedir permiso para poder viajar, entonces no tenemos ese tiempo. Entonces, muchachitos, vamos a buscar es una persona que realmente tenga dominio del tiempo y un dominio muy importante del tiempo moderno, que maneje sistemas. ¿Por qué? Ya sabemos todos, quien no maneje en este momento una segunda lengua y quien no maneje sistema
lo voy a decir pacífico porque eso viene, nos hace ser analfabetas funcionales, es decir, no servimos para el momento actual. Esos son saberes que tenemos que tener en dominio de las personas que vamos a elegir, mínimamente que dispongan de un tiempo para estar en las reuniones. Recuerde que va a ser un seguimiento a la implementación de sentencia. Esa sentencia ya está dada, lo que no está es conocida, pero ya está dado, ya. Inclusive ayer me hicieron esa corrección, como yo no soy abogada, me hicieron esa corrección. No es fallo, es ya una sentencia y es inapelable. Entonces, pero ¿cómo se va a hacer la implementación? Voy a decir una grosería y me perdonan la palabra. Eso de que una gran estatua, como en el Parque del Periodista, una pequeña estatua como la que hay en Machuca, que ya ni nadie lee lo que aparece aquí en esa pirámide, o un monumento como el que tenemos en Segovia para que se cague las palomas, entonces, ¿cómo va a ser esto para el reconocimiento de víctimas, para que nos aseguren que no se da ningún otro genocidio en Colombia y ojalá en ninguna parte del mundo? Que pueda esa persona que va a ir allá a la comisión a representarnos decir, es que se puede hacer una extrapolación. El caso de Colombia y de Antioquia está igualito al de Lira en Irlanda. Eso debe tener un mínimo conocimiento de que se murió la reina sempiterna y que nadie devolvió los diamantes que se robó en Johannesburgo. Pero como yo lo tengo desde mi experiencia, cuando digo yo, es a quienes elijamos, debe cultivarse, va a tener tiempo, va a haber talleres y puede cultivarse en el manejo del discurso y tener esa disponibilidad, ya les decía, el conocimiento y disponibilidad para asistentes. Aquí en la cuarta dice, otros criterios podrán definirse una vez conozcamos el contenido y las órdenes de la sentencia de ser necesario. Exactamente, como no tenemos aún el texto de la sentencia, es inminente el resultado de la misma, ese informe nos dirá qué otros elementos habrá que tener en cuenta. ¿Listo? Como ya se los decíamos antes, con el objetivo de elegir los delegados y delegadas a la Comisión de Coordinación de Víctimas del Genocidio Europeo y la sentencia del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrantes y militantes de la Unión Patriótica versus Colombia, o sea, versus el Estado colombiano, el gobierno colombiano, para lo cual desarrollamos el siguiente orden del día. Adelante, Aristides. Pues primero, presentación de asistentes, amplia y suficientemente los criterios y los parámetros para que sean elegidos esos delegados. Y expresar nuestra voluntad. Ellas no van a hallar cómo más de hacer, no, ellas son nuestro engranaje y son la voz que representa nuestra voluntad como asamblea. Nosotros tenemos que tener una acción política. ¿Qué es la acción política? Vivir en la polis, en la sociedad. Eso es lo que significa. Somos seres políticos. Es inherente al ser humano la palabra y su trabajo político. No me llamo Orlando Barrientos Giraldo. Compañera, por favor. Recuerden lo que dijimos de los celulares, en silencio. Adelante, yo vengo en representación de la compañera Jael Cano, pues ya fallecida, pero entonces seguimos en la lucha con la hija de ella, que es mi compañera. La pregunta mía es muy breve, pues, teniendo en cuenta que los siete integrantes de esa comisión tienen que tener tanto bagaje y tanto conocimiento de todo. Por ejemplo, yo no serviría porque yo soy analfabeta tecnológico. O sea, para yo meterme. Porque para yo meterme en internet, todo eso, o sea, yo me quedé en el tiempo con eso. Entonces, yo, por ejemplo, no serviría, no tengo la idoneidad. Entonces, teniendo en cuenta que se requiere cierto grado de idoneidad para muchas cosas, yo pregunto. Necesariamente hay que hacer una votación por fulano operando, o si ese fulano X o Y o la compañera que se sienta capacitada para eso, para formar eso, se puede postular, decir aquí abiertamente, vea, yo me postulo.
yo tengo el perfil, tengo la formación, Sí, tengo puede el ser. conocimiento. O sea, en postularse ya nosotros decimos, bueno, Y que tienen los 7. sí, porque de pronto se sale eligiendo una cantidad de gente que somos cómodos en una parte o en otra, como yo, por ejemplo, que Inclusive ayer, analizando esos parámetros, no los puso reiniciar Antioquia. Se determinaron desde el encuentro reiniciar Nacional. Eso no fue condición nuestra, ya queremos ser en eso muy claros. No fue nuestra condición. Ya nos vino estipulado, esto sí, ese parámetro se cumple. Es el perfil que deben llevar por quienes votemos en la asamblea. Deben llenar ese perfil. Bueno, buenos días, mi nombre es Marta Castañeda. Qué pena, tengo 3 inquietudes. La primera, por ejemplo, que los que estamos acá es muy importante pues que estemos registrados para este caso que va a pasar ahora, ¿sí? Yo pregunto, por ejemplo, mi mamá que tiene Alzheimer, que sé que estaría acá, no pierde como ese derecho de ella a ver. O sea, no, porque usted la puede representar para la elección. Lógicamente ya no nos va a hacer. Porque el caso de mi mamá es uno. postulada. Sí, así sea el caso de mi mamá uno y el mío otro, pues, porque son Correcto. cada una, bueno. Y la segunda es cuando ahora 3 años que hubo un fallo de la Perdona, Corte. y ella dijo algo muy importante. Una cosa es el caso de mi mamá y otra es el mío. Es que quien nos vaya a representar no va a representar un caso. Sí. Es todas las violaciones de derechos humanos Sí. ocurridos en Antioquia. Quien lo representa y globaliza todo. Eso lo sé. No van a especificar casos. Eso, pero era por la inscripción, Vale, ¿entiendes? Bueno, el fallo que hubo hace como 2 o 3 años, que en ese fallo mostraron las personas que habían salido. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que dicen que van a haber personas que de pronto no van a aparecer en el listado, ¿sí me entienden? Que ya hay que reiniciar, pues que no hay nada que ver con eso, ¿sí o qué? Entonces, esa es otra inquietud. Muy bien. Y la tercera, me perdona, yo digo que sería muy bueno esas personas que tienen ese conocimiento para todo lo que dijeron ahí que hay que hacer, pues para lo que se viene, salieran, que sí tengan ese conocimiento, salieran de una vez 7 personas con ese conocimiento. Ustedes. Y entre esas 7 personas, o si hay más, ya de esas 7 personas, ya elegir entre nosotros quiénes de esas 7 personas. Algo parecido. Aceptaron. Eso es lo que se quiere. Primero, una claridad, ojo con lo que dijo la compañera, que el fallo que salió hace 3 años. Perdón, a nosotros nos dijeron que había salido un fallo. Pero no es fallo. La compañera Julie nos valida si estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Mire, compañero. Entonces, primero pasa la comisión, que no es, como les digo yo, no es el tribunal que va a dictar la sentencia. Sí. Él emite un informe de fondo, Sí. que es lo que tú estás llamando fallo. Sí. No es un fallo ni es una sentencia. Son unas recomendaciones, por decirlo de alguna manera, que es lo que está mostrando el compañero Alexander, que le da la Comisión Interamericana al Estado colombiano, ¿sí? Reconociendo, para que reconozca el genocidio, y le dice, mire, estas son mis recomendaciones. Por eso el compañero les dice, por favor, los que vayan a ser delegados conozcan muy bien ese informe de fondo, porque no es un fallo. El Estado simplemente dijo no, y el Estado mismo sometió el caso ante la Corte, que sí es el tribunal, que sí es el juez, que sí es el que va a dictar la sentencia, que es la que estamos esperando. Que diga lo mismo que dijo la comisión, no sabemos. Que saque cosas de lo que dijo no sabemos. Que lo mejor, no sabemos. Estamos en espera de ese fallo, pero no es un fallo. ¿Listo? Aquí podemos tener en la familia de ustedes sociólogos, politólogos, historiadores, pero si no han estado en el proceso, usted lo elegiría. No. Porque seguramente esa historia, No. pero necesitamos que sepa la historia y el bagaje del proceso de la lucha de la Unión Patriótica y el genocidio que aconteció. Es claro, o sea, no quiere decir que aquí hay que acreditar pues el cantón de tal,
de tal universidad pues y de tal facultad, no, eso no es así, No. pero entonces, obviamente, como dice el dicho popular, ni tan poquito que no alumbra el santo, ni tanto que lo queme, o sea, no podemos elegir a alguien que no sabe absolutamente nada del tema, ni porque sea muy formado académicamente o porque no ha estado en el proceso, es simplemente eso, compañeros. Pero, ¿quién va a dudar de las cualidades, por ejemplo, en ese bagaje de lucha de Jairo Ramírez, que se ha echado esto al hombro? Personas como Raquel, Marta, qué sé yo, muchas personas que uno los conoce de toda la vida acá, dando esa lucha ante el patrón, ante el Estado, ante el ganadero, ante el terrateniente. Claro que lo sabemos. Entonces es eso, compañeros. ¿Listo? O sea, yo no he estado aquí en estas reuniones porque muchas veces no puedo ir económicamente o el tiempo, ¿cierto? Pero hay otro punto que habla de equidad. Porque en esos 7 no metemos un joven. Porque no pueden ser 4 hombres o 3 mujeres, un joven para empaparlo. Ojalá. Que no sabemos qué va a pasar más adelante. Necesitados. ¿Cierto? Entonces, porque yo veía, por ejemplo, en los enlaces, a veces que vemos ahí que nos envían, que la que defendía el gobierno era una pelada más joven que nosotros. Claro. Entonces, no es eso, que tiene que estar empapado y que haya la lucha. Todos somos víctimas iguales, porque yo también he sufrido. Claro. Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más va a hacer uso de la palabra? Entonces, para que el Estado cumpla, para que la sentencia se implemente, necesitamos, digamos, una fuerza adicional que ayude a ver todas las aristas y las vertientes de la sentencia y sobre todo para que ayude a pensar cómo es que van a hacer las cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, si la sentencia dispone que se haga un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado por el genocidio de la UP o por el exterminio de la UP o por lo sucedido a la UP, no sabemos en qué términos lo va a decir la Corte. La idea no es que ese acto lo diseñemos acá en Bogotá, en la oficina de la calle 19. La idea es que lo conversemos con ustedes, que ustedes nos digan cómo quieren que se haga ese reconocimiento, quién quiere que lo haga, dónde quieren que lo hagan. Pues, por supuesto que habrá muchas ideas y de todas las ideas pues saldrá una sola idea y pues no todos quedaremos contentos, pero hemos hecho el ejercicio de comunicarle al Estado cómo queremos que sea ese reconocimiento. Entonces ustedes irán a decir sí, queremos que sea el propio presidente Petro, que lo hagamos en la Plaza de Bolívar o que lo hagamos en la sesión presidencial con transmisión por todos los canales del país. De esta manera. Entonces, ¿eso por qué? Porque el sentido de este acto simbólico es la satisfacción de las víctimas y no nos va a satisfacer que se haga un reconocimiento, si así lo ordena la Corte, que se haga por allá en un cuarto oscuro o en un saloncito chiquito al que tengan acceso 20 o 30 personas y el resto del país no se entere. Entonces, de ahí la importancia que estén ustedes, ¿sí? La importancia también que si se disponen unas medidas de reparación económica, o sea, de indemnización, que sean ustedes los que estén atentos y vigilantes a eso, para que nos evitemos confusiones, para que entonces, como ha pasado en otros casos, no digan, no, es que ni le entregaron la plata a Reiniciar y Reiniciar tiene la plata en el banco y nosotros aquí necesitándola y no nos la entregan. No, para que ustedes sepan cómo es eso, cómo es que el Estado paga las indemnizaciones, cómo se demora el Estado en pagar las indemnizaciones, a quién se las paga, es a ustedes, no a nosotros, ¿sí? Entonces ahí vendrán, repito, si la Corte dispone unas indemnizaciones, porque no sabemos si las va a disponer. Entonces que ustedes sepan todo ese trabajo cómo es, que hay que juntar los números de las cuentas corrientes, que hay que juntar las cédulas, que hay que juntar. ¿Quiénes hacen ese trabajo? Ustedes. ¿Quiénes van a estar pendientes de que eso se haga efectivo? Ustedes. Reiniciar no tenemos la capacidad de hacerlo. Y así con cada una de las medidas. Se van a disponer seguramente medidas de justicia. ¿Cómo reactivar casos? Hay casos que reabrir. ¿Quiénes van a estar allí? Ustedes, como lo han estado también, frente a las declaraciones a la Fiscalía General de la Nación, cuando los ha buscado para tratar de reactivar, digamos, los casos. Entonces, ese es el rol, y como lo recalcaban ahora al inicio Alexander y Socorro. Entonces, el sentido no es que ahora va a ser un equipo de élite que se va a encerrar fuerzas a definir, ¿no?, de manera
autónoma, ¿qué es lo que va a pasar? No, van a ser mandatarios de ustedes, mandaderos, no queremos poner en términos castizos. Ustedes van a elegir personas que tengan pues ciertas facilidades, ¿cierto? Que tengan ciertas facilidades. Ustedes son la región del país con más delegados, son los privilegiados. Entonces van a tener 7 delegados, seguramente no todos los 7 van a poder estar en todo por diversas razones, por razones de trabajo, o por razón de salud, o porque el gobierno nos llamó a una reunión y nos dijo que no puede recibir tanta gente sino la mitad, entonces tendrán que ir 3 o 2, ¿sí? Pero que ese grupo sea quien está en permanente comunicación con ustedes y en permanente consulta para que podamos facilitar las cosas. Entonces, ese es el pedido, es un mandato más que reciben, es un mandato más que nos ayudaría a nosotros como representantes del caso a poder resolver rápidamente los problemas y sobre todo, repito, no sabemos cómo viene la sentencia, puede venir como la hemos deseado nosotros, es decir, reconociendo todo lo que hemos dicho, puede darle razón a algunas cosas al Estado y ahí perdemos nosotros algunos elementos, perdemos algunas de las peticiones, pero venga muy buena, regular o mala esa jornada, van a ser ustedes los que nos van a ayudar a entender lo que dice la sentencia, a divulgar lo que dice la sentencia, a hacerle el seguimiento a la implementación de las medidas y por supuesto a implementar las medidas. Entonces queremos que lo asuman como una tarea más, que lo asuman como una dedicación más al largo proceso de dedicación que le han hecho ustedes a esta labor, en este trabajo, y bueno, ya sabemos qué va a pasar. La primera tarea, como lo decía Alexander, va a ser que al fin de la primera semana de octubre van a estar todos los delegados nacionales acá en Bogotá, donde les vamos a hacer una jornada de formación, donde vamos a repasar pues cuáles son los elementos en litigio en el caso, para que tengamos claro qué es lo que podría resolver la Corte en eso, y luego vamos a estudiar pues algunas experiencias de seguimiento de sentencias para que veamos cuáles son los problemas concretos a los que nos afrontamos. Ya sus delegados luego los convocarán a ustedes y les harán un resumen de lo que haya acontecido. Y la segunda tarea para la que estamos también preparados todos, con jornada de formación y sin jornada de formación, es que tan pronto salga la sentencia, pues tenemos que leerla, comunicarla y tratar de entenderla. Entonces les informamos acá en Bogotá a Alexander y a Socorro que la Corte acaba de cambiar la forma en que notifica las sentencias. Antes lo hacían privado, antes nos mandaba un correo electrónico a las partes y nos decía: acabo de proceder sentencia, aquí va la sentencia, y pare de contar. Ahora lo va a hacer en público, entonces ustedes podrán reunirse, tal como están ahora en el auditorio de la universidad, podrán reunirse, podrán conectarse ese día con la página de la Corte, ¿sí? Estaremos todos conectados esperando que los jueces de la Corte nos digan la sentencia. Entonces los jueces aparecen y dicen: hemos proferido sentencia en este caso, hemos acordado que el Estado es responsable por esto, no es responsable por lo otro, hemos acordado esto y esto y esto respecto a las víctimas y la pena de reparación. Pare de contar. Una audiencia donde van a notificar la sentencia y en ese mismo momento nos van a mandar por correo electrónico el texto. Entonces, al tiempo toditos nos vamos a dar cuenta que fue lo que decidió la Corte. O sea, sí, con esto la Corte ha buscado que no haya malinterpretaciones, que no se diga lo que no es, que todo el mundo sepa que el Estado fue condenado por esto y no por esto otro, o que el Estado fue exonerado por esta razón y no por tal otra razón. Y luego la vamos a leer, luego vamos a leer la sentencia y luego, por supuesto, vamos a tener una jornada en la que vamos a tener muchas preguntas, todos ustedes y nosotros, porque no hemos leído la sentencia. Pero ahí viene la primera tarea: escuchar, entender, divulgar esa generalidad y ponernos todos muy juiciosos y juiciosas a estudiar lo que diga esa sentencia. Entonces, pues ese es el ánimo y la alegría con la que asumimos esta nueva etapa del caso y del trabajo, y bueno, pues aquí está el equipo de reiniciar y contamos con ustedes
para ese trabajo también largo y difícil, seguramente en varios de sus aspectos que se nos avecina. Entonces, un abrazo y sigo atenta ya al orden que tenían planteado. Pues aquí estoy atenta. ¿Qué hablas tú? Ya. Hernán Higuera, tu voto. Alex y Gira. Alex Higuera. Ale, un momentico. Hernán Higuera. Gira y Hernán. Orlando y Raquel. Tu voto. Hernán y Raquel. Hernán y Raquel, tu voto. Orlando y Raquel, tu voto. Alex. Ahora voy, me perdona. No tengo mucho marcador. Jaime, 19 votos. Hernán, 9 votos. Orlando Gil, 11 votos. Jairo, 13 votos. No, y Alexander. No, es que de ahí se va a Alexander, 15 votos. Se da 4 hombres, 4 hombres, 3 mujeres. Cuatro hombres, 3 mujeres. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a la asamblea? 4 3. 4 y 3. Con más votación. Los 4 hombres con más votación. Enciérrenlos en un círculo, enciérrenlos en un círculo. 19 Jaime. 15 Alexander. 2. Jairo 13. John Jairo 13. Y Orlando 11. Y Orlando 11. Ahí están los 4 hombres. Las mujeres serían las. Repito los hombres. Jaime, John Jairo, Orlando y Alexander. 4 hombres. Las mujeres. Las mujeres. Se va Raquel Medina, 27 votos. Cierren al negro. No, hay negro para que le 27 votos. Se va Gira con 14 votos. Y se va Beatriz 13 votos. Ahí está. Y sacamos la postura. Mucha fuerte, mucha ética, mucha responsabilidad. Se le agradece.